Este porque es caturra. Normalmente ese es su tamaño. Estoy un poquito nerviosa. Mi nombre es Davis Antonio Rivero Jiménez, nacido en Mucaro Bajo, estado Lara, municipio Morán. Bueno, tengo 41 años, nacido aquí he estado mi tiempo aquí desde mi infancia. He trabajado el campo desde los 6 años. Desde los 6 años he trabajado, soy licenciado en educación, también fui militar y ahora me dedico a la caficultura venezolana. Soy productor de café y también comercializador. Este proyecto empieza desde un día muy especial, pues, un día que yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de tener un negocio y bueno, Dios me escuchó, pues. Gracias a Dios y al Espíritu Santo, pues todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hasta ahora he llegado es gracias a Dios, pues, ¿me entiende? Y bueno, toda la honra y toda la gloria para Él primeramente. Y bueno, desde hace el 2018 yo quería emprender un negocio y bueno, ¿por qué no hacer lo que yo sé hacer, pues? ¿Por qué no hacer lo que nosotros desde pequeños nos enseñaron, pues? Es trabajar la agricultura, trabajar con el café y gracias a Dios pues el café hoy en día había agarrado un auge muy por encima de las otras hortalizas y bueno, decidimos yo con mi hermano pues empezar el mundo del café. Soy hermano de Davis y bueno, como lo dije anteriormente, hace 7 años pues empezó un sueño, un proyecto que me lo presentó Davis. Fuimos planificándolo, tratando pues de buscar una oportunidad en este mercado como lo es el café. Yo como tal, de niño, me dediqué a la agricultura, pero no específicamente en el mundo del café. Nuestra primera experiencia fue obtener la finca. Esa fue la primera experiencia, gracias a Dios, pues Dios nos colocó la finca en nuestras manos y bueno, el primer día que obtuvimos la primera lata, como se dice aquí, la recolección de café, fue una experiencia grande porque tanto tiempo que uno era comprarle a otra persona o beber el café de otra persona, pues uno no tiene esa experiencia pues como real, pues. Pues gracias a Dios, pues cuando empezamos a obtener la primer cosecha aquí, la primera lata de café, empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer procesos que ya últimamente veníamos estudiando, veníamos desarrollando y bueno, fue una experiencia grande pues porque la alegría fue tanto que hoy en día este café fue puntado y pasa de los 85 puntos de excelencia, pues un café de especialidad. Que para acá para arriba casi que no para el agua. Una casa que yo creo que es agua. Fue en el mundo del maíz, la ganadería como tal. Y ya a los 20 y pico de años que tenía o cuando los cumplí, fue que empecé a incursionar en el mundo del café con mi hermano David. Hoy en día, pues, ya la trayectoria que llevamos, pues gracias a Dios, ha sido o ha tenido gran éxito. Bueno, ya como mi hermano le estaba comentando. Y
¿qué le puedo decir? Mire, primero gracias a Dios porque todo lo que hemos logrado hasta ahora pues, ha sido con un gran esfuerzo, días de lucha, vicisitudes, pero como siempre Dios pues, no nos abandona y nos da la oportunidad de seguir adelante a pesar de los inconvenientes y de todo lo que se le pueda presentar a uno en nuestro andar. Bueno, cuando lo probé, fue no hace mucho porque es un proceso que esto lleva tiempo para sacar un café de especialidad. Y bueno, cuando lo probé, mi hermano me dice, ya tostamos el café, lo catamos y todo el mundo quedó loco a la palabra de aquí, pues como dice, todo el mundo queda así, quedó loco aquí con el sabor que tenía y la experiencia que daba, las sensaciones, los frutos secos que tenía el café. Y cuando yo lo probé, wow, yo dije, no, este es un café de especialidad y por lo menos logramos lo que queríamos, lo que andábamos buscando, pues. Tener un buen café de especialidad con buenos aromas, con buena, una taza limpia, una taza que diera esas sensaciones que andábamos buscando o que busca el catador. Y bueno, fue una experiencia grande, feliz y no sé cómo más expresarlo, pero de verdad todo el mundo que ha probado el café le ha gustado mucho, le ha gustado. Y gracias a Dios pues que viene en nuestras manos, viene en nuestro proceso, que es lo más importante pues. Hoy en día pues ya internacionalmente hemos sido reconocidos, nuestro café, si hay algo cuando uno forma un equipo o cuando conforma uno un equipo, primero que haya el feeling, pues, en el sentido de que debe haber un equilibrio. Y bueno, entre mi hermano y yo, prácticamente el equilibrio que hemos obtenido o el equipo que hemos conformado, hoy en día está fortalecido en su totalidad. ¿Por qué? Porque a través de la trayectoria que tenemos, o el tiempo que tenemos trabajando, cada uno de nosotros ha llevado un rol que aunque no es en específico uno, porque prácticamente tanto él como yo hacemos prácticamente o empezamos haciendo todo prácticamente. Fuimos desde prácticamente caletero hasta gerente, administrador. Yo soy licenciado en administración y bueno, hoy día me encargo más o el 80% de lo que es la parte administrativa de esta empresa, de lo que es Tierra Mía. Bueno, el sentimiento que tenemos en obtener esta finca y con las personas que laboran aquí y prácticamente todos son familia, hemos logrado pues, tener buenas relaciones y sentimentalmente pues, nos sentimos felices, motivados cada día más para darle mejor funcionamiento y sacar adelante más esta finca, ya que genera mucho trabajo. Tenemos más de 18 personas seleccionando café, aquí en la finca, laborando en la finca. Y bueno, gracias a Dios, pues Dios nos dio esta finca en nuestra tierra, pues. No tuvimos que emigrar para otro estado, no tuvimos que emigrar para otro sitio, para otro municipio, pues gracias a Dios conseguimos esta finca aquí y bueno, la meta es darle el 100% de su desarrollo y la tierra pues donde yo nací, pues dejar un buen legado, no nada más sembrar una mata de café y recoger un café, sino dejar un legado que la gente tome el ejemplo de nosotros y salga del patrón que hay prácticamente en todos los campos, en todos los municipios, que es recoger un café, vendérselo a un comercializador y ahí muere todo para el productor. Para nosotros no, para nosotros es sembrar el café, cosecharlo, procesarlo
y llevarlo a las mejores paladares que hay en Venezuela, internacionalmente, para así uno poder decir, bueno, mira, mi café está en Europa, mi café está en Dubái, mi café está en Italia, en Estados Unidos. Eso es una gran satisfacción que tiene o que vamos a tener nosotros cuando este café llegue y rompa fronteras de Venezuela. Aún así, igualmente viajo, igualmente vengo al campo, hago vida en la finca con los obreros, todo ello, pero allá en Caracas materializamos lo que es la comercialización. Yo voy más al punto o me enfoco más en lo que es la parte ventas, bancos, lo administrativo, la gestión con proveedores, todo eso. Mientras que él está más que todo en la parte logística de negociación, pero acá en el campo, acá en la finca, con los obreros, toda esta cuestión. ¿No le prendieron el ventilador tampoco? En esta finca se produce 3 procesos de café: lavado, honey y natural. La variedad hoy en día que tenemos aquí es Caturra, es un F1, Caturra. Estamos sembrando ahorita Catuay y Monteclaro también vamos a sembrar. Los procesos que se dan, lavado, es un café donde tú lo cosechas y dejas 24 horas el café expulpado para que él bote el mucílago y luego se lava. Se lava para dejarlo libre de mucílago y después se lleva a las camas africanas. El proceso honey es un proceso donde hay una fermentación de 72 horas anaeróbico con su respectiva vigilancia y se lleva a expulpación, y después de la expulpación se lleva a las camas africanas con ese mucílago que hace que el café absorba todo lo dulce que tiene el mucílago. Y el café natural, pues el café natural es un proceso donde se deja fermentación de 72 horas también y con su respectiva vigilancia, y se lleva a las camas africanas sin expulpar. Son cafés que han dado de 85, 86 puntos de su puntuación en una cata sensorial, y bueno, han sido un éxito para nosotros tener un café ya de 86 puntos para arriba. Pues. La meta es llegar a los 90. ¿Por qué escogí la variedad Caturra, Catuay? Bueno, aquí es por la zona, porque son más fuertes en la zona que estamos aquí, en la zona, el ambiente, y son más resistentes a la plaga, a la roya, a la broca. Entonces, en esta zona se da más el Catuay y el Caturra. Y bueno, ahorita estamos probando con Monteclaro. Todavía no tenemos sembrado, estamos haciendo los semilleros y vamos a probar qué tal se da en esta zona. Y bueno, el Catuay, la mayoría en esta zona se produce, es el Catuay. Catuay es muy resistente, da buena tasa, y para esta zona es especialmente específico, pues. El reto que nosotros tenemos desde que se planta el café hasta la cosecha, pues es primero el verano. El verano, cuando entra el verano, pues uno pierde mucho, la mata pierde mucha savia y se estresa mucho. Y como aquí el riego es la lluvia y no hay mucho, no tenemos riego
artificial ni nada de eso, pues uno tiene que esperar pues que llueva, pues. Segundo, pues el reto más importante es lograr que esa mata llegue a la producción, pues. Que tenemos que estar pendiente del abono, tenemos que estar pendiente de su maleza, de todas esas cosas, la plaga que le pega, de todo eso que dificulta que la mata desarrolle, tenemos que estar pendientes de eso. Pero el mayor reto aquí es el verano, que cuando pega hay fincas que se pierden, pues. La cereza. El proceso de sembrado hasta la cosecha y todo el proceso que hacemos durante ese desarrollo que tiene la mata, es el mismo que hacemos tanto para Venezuela, para comercializar el café en Venezuela y para la exportación. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos es tener una excelencia fija, una excelencia donde el venezolano que se tome una taza de café vaya a otros lugares de Venezuela o vaya a otros lugares afuera en el país y no tenga la diferencia de otras tazas de café, pues. No sé si me entiende. La idea es que el venezolano que se tome esa taza de café de la finca Tierra Mía, pues tenga la misma sensación o el mismo calidad que puede tener en otro país, pues. Gracias a Dios, pues el café de Tierra Mía ha estado en Europa y es la misma calidad en Europa y es la misma calidad en Venezuela. Prácticamente nosotros tratamos es de tener un café de excelencia, una finca de excelencia y hacer un trabajo donde marque la excelencia como tal, pues, para que tú puedas decir, tengo éxito en mi finca, tengo éxito en la comercialización, tengo éxito en la exportación. Para la plantación y que nosotros, los abonos que nosotros utilizamos, los pesticidas y eso, nosotros todo estamos trabajando ahorita con unos productos que son orgánicos, totalmente orgánicos, no utilizamos pesticidas ni nada. ¿Por qué? Porque eso cuando tú haces el análisis, pues sale en el grano, pues. Y para tener una buena taza, pues tú tienes que tratar de tener todo orgánico, pues. Si te diste cuenta aquí, nosotros hacemos la poda de la maleza manualmente. Y segundo, pues los abonos son totalmente orgánicos, son alemanes, se trabajan con productos alemanes y no tienen ningún químico que pueda contaminar el grano o que pueda salir en el análisis sensorial del café. Mira, desde que nosotros empezamos aquí, desde que empezó este proyecto, que hace 7 años, y hasta ahora donde nosotros hemos llegado, pues todas las puertas que se han abierto, todas las puertas que se han cerrado y que se han abierto, pues los altos y los bajos, pues el único patrocinio que tenemos es el Dios grande que tenemos, pero al que yo le sirvo y al que de verdad yo oro porque le presento cada proyecto
que tengo es a él. Y gracias a Dios él ha abierto muchas puertas. Empezamos con un saquito de café, no teníamos ni una mata sembrada, era haciendo un cursito aquí, un curso allá, aprendiendo y capacitándonos. Y bueno, gracias a Dios, pues mi familia ha sido muy generosa con nosotros, pues ellos siempre han estado, mi papá, mi mamá. Me acuerdo cuando estábamos aquí empezamos a seleccionar un café para llevarlo, pues era mi papá, mi mamá y mi hermano y nosotros, pues. Esa ha sido la gran ayuda, pues, la familia y ahora que estamos todos, pues, está mi tío, está mi hermano, estamos todos, pues, gracias a Dios, pues, esta empresa ha crecido porque el apoyo familiar ha sido lo más esencial en este proyecto, pues. Bueno, con respecto a si estamos asociados o hacemos algún enlace con otros productores, pues en este momento somos nosotros nada más. Sí le damos asesoramiento a otros productores, traemos ingenieros para que ellos aprendan, traemos los mismos abonos que nosotros aplicamos aquí, le damos a entender a ellos que el abono que nosotros aplicamos es bueno, que ellos también lo pueden aplicar, pero en sí nosotros somos una empresa totalmente individual, no tenemos socios ni ¿cómo se dice? Patrocinadores, no. El único patrocinador que siempre yo lo coloco en todas las cosas, pues es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado la fuerza, el conocimiento y el que nos ha puesto esto en las manos. Pues. Somos unos administradores de Él y gracias a Dios pues lo estamos haciendo bien hasta ahora y esperamos que esto salga aquí la excelencia y podamos llegar a tener un buen legado, un buen café y el desarrollo que se dé en esta finca, pues marque otras fincas. Pues. De que si me gustaría que el café, nuestro café estuviera en otros países y qué país nos gustaría que estuviera, pues de hecho, pues gracias a nuestro Señor, pues ya el café de esta zona ya está en República Checa y en Italia. Gracias a Dios, pues pudimos sacar 5.000 kilos, no de esta finca, pero sino de la zona. Le comprábamos a productores y nosotros le hacíamos el proceso, le hicimos el proceso de lavado, hicimos un proceso natural y logramos un excelente puntaje y ese café fue exportado a República Checa y de ahí pues ha sido llevado a Italia y ha tenido mucho buen éxito en las cafeterías. Pues. Hoy en día pues nuestra imagen de Venezuela ha dado un buen excelente inicio en República Checa. Y bueno, este año con el favor de Dios y si Dios nos lo permite, pues de esta finca sale un contenedor el mes que viene, Dios primeramente. Sí, me gustaría que fuera reconocido como un café que llevara el nombre de Lara. Bueno, pues sí, claro. Ahorita en este momento pues solo se dice que es de Venezuela, pues. Pero el contenedor que va a salir este año pues lleva el nombre como tal de Tierra Mía, pues lleva el nombre como sale de la finca Tierra Mía, del estado Lara y de Humocaro Alto, municipio Morán. Y bueno, eso para nosotros es un gran orgullo
como tanto caficultor, como tanto exportador y comercializador de café, que este café esté pisando otros países, esté pasando fronteras, en el cual la gente se tome un café y diga, oh, me tomé un café de Mocaro Alto, del estado Lara, pues, donde nosotros somos uno de los primeros estados y municipios que están en mayor producción ahorita en Venezuela. Si alguna vez hemos tenido ganas de abandonar o de desistir que no queremos más, bueno, pues yo creo que en todo negocio pasa eso, pues hemos sentido con ganas de no seguir y a la vez decir hasta aquí, ya no lo vamos a lograr, pues, pero como siempre lo digo, pues, el, el que nos levanta, el que nos da la fuerza, el que nos coloca, el que nos colocó este negocio, el entendimiento y la sabiduría, pues es Dios, y él cada día que nosotros hemos tenido ganas de decir hasta aquí, pues Él nos da la fuerza y nos muestra el camino que hemos recorrido y que ya no estamos donde empezamos, ¿me entiendes? Entonces eso nos ha motivado a que el momento en que nosotros decimos, no, hasta aquí, yo creo que no lo vamos a lograr, pues entonces ahí llega esa visión, mira, pero nosotros no estamos donde comenzamos. Hay que seguir, hay que tener disciplina, y creo que en todo negocio hay altas, bajas y de todo, pues. Pero lo más importante es tener claro lo que tú te estás proponiendo. Si tú te propusiste algo, si tú te propusiste levantar una empresa, tienes que llevar a cabo eso, ¿me entiendes? Porque van a haber momentos en que no vas a querer, pero hay momentos en el cual tú dices, estoy orgulloso porque no estoy donde mismo estoy, donde empecé. Vamos a pasarlo de una vez para llevármelo, para 93. Si colaboramos o tenemos el apoyo con la comunidad, sí, pues hemos tenido proyectos con la Corporación Venezolana de Café, donde ellos conjuntamente con nosotros pues hemos hecho, por lo menos ahorita estamos haciendo un diplomado diplomado cafetalero, donde ellos traen ingenieros, traen personas que son capacitadas en el tema de la caficultura, y bueno, nosotros nos encargamos de todo lo que es la logística, y le damos esa oportunidad al cafetalero, al productor, que ellos puedan aprender más sobre cada esencia del café. Que si hacemos apoyo a la comunidad, pues sí, que hemos tenido mucho apoyo pues, a escuelas específicas por medio de la Corporación Venezolana de Café. Hoy en día tenemos un proyecto con ellos de hacer, donarle unos bolsos y útiles escolares para ellos, para las escuelas que están cerca de esta finca, pues, que son escuelas de muy pocos recursos, pues, personas de muy pocos recursos, pues. Entonces, aquí Tierra Mía trabaja con puras mujeres, madres solteras, madres que tienen 3, 4 hijos, y con eso apoyamos a que ellas no se sientan sin trabajo, porque hoy en día aquí pues ellas no van a tener cómo tener un trabajo estable ni nada. Por eso nosotros contratamos el 100% del personal que trabaja aquí, son mujeres que son solteras, pues, que tienen 2, 3 hijos, y con eso pues nosotros apoyamos a que ellas puedan tener una vida pues
no una vida de excelencia, pero sí un equilibrio donde ellas puedan tener por lo menos un trabajo fijo y que entre algo a su casa semanal, pues. Mi nombre es Roxana Jiménez, tengo ya 3 años trabajando en la selección del café, la cual se procesa en 3 partes, en la buena, segundo y el descarte. La primera selección, estoy un poquito nerviosa, la primera selección es el bueno, lleva tiempo, se hace de diferentes maneras, la cual se saca aparte el descarte y solo se deja el bueno. La selección del café se selecciona por su tamaño, que sea bueno, es el de primera selección. De segundo queda el descarte, que es el chiquitico, el redondo, el picado, el manchado. Y así va su selección. El descarte va aparte, que es el redondo, el chiquito, el picado, el manchado, y ya de selección buena queda ya es el grano grande, pues, el verdecito, su color natural, pues. Que si el café aquí se ha vuelto icónico a la comunidad, pues sí, pues es la única fuente que se ha desarrollado, que se ha mantenido ahorita. Los últimos años ha llevado un alza donde la gente ha dejado de sembrar hortalizas y se ha dedicado a sembrar café. Prácticamente ya muchos agricultores que sembraban grandes cantidades de hortalizas ahora son caficultores, porque el café ahorita es más rentable, pues. Si vemos ahorita, cuando veníamos subiendo para acá, pues cada persona tiene su pedacito de café, sea para tomar, sea para comercializar. Es esencial, pues en cada patio, en cada rinconcito hay un pedacito de café sembrado, pues por eso el café aquí en el estado Lara, especialmente en este municipio Morán y en este pueblo, es uno de los que ayuda, pues, a cada familia venezolana a progresar y a tener y obtener su plato de comida, su beneficio para su familia. Bueno, mi nombre es Roque Jiménez, soy el encargado de aquí de la empresa Tierra Mía, encargado de procesar el café, de escogerlo, clasificarlo, aparte del grano, ¿verdad? Tipo grande, tipo mediano, tipo A, tipo B, y llevarlo a los sacos clasificados y zarandeados. El proceso de la selección del café se lleva tal cual, consiste en, ¿verdad?, clasificar los granos que llegan, ¿verdad?, del sembradío, procesarlo, trillarlo, ¿verdad?, llevarlo a la máquina clasificadora para así procesarlo por tamaño, de primera calidad, segunda calidad, por tamaño y por humedad y por calidad. Bueno, el proceso de la selección del café consiste en que llega del conuco, ¿verdad que sí?, del sembradío, se expulpa, ¿verdad?, se trilla y ahí va en la clasificación de la máquina por tamaño. Después se lleva a una zaranda, ¿verdad?, para descartar los sucios, los picos, descarte, pues. Y después manualmente se lleva a las personas que están por fuera, escogiendo manualmente en las mesas, para así tener una mejor calidad de café. ¿Cómo me veo yo en 10 años? Pues ¿cómo veo yo la finca en 10 años? Bueno, mira, ser uno de los mejores productores de alto rendimiento del estado y de Venezuela, y ser un exportador a nivel
nacional y a nivel mundial. Pues quiero que mi café llegue a los rincones donde no ha llegado nunca un café de Venezuela, donde no ha llegado nunca un café de Lara, y quiero que Tierra Mía llegue a ser una empresa donde beneficie a mucha gente, muchísima gente, porque creemos en ser unos empresarios del reino, empresarios de Dios, empresarios donde Dios te ha puesto a administrar este gran proyecto. Creo que se merece pues que nosotros demos el 100% para las otras personas y que en verdad esto traiga mucho beneficio. ¿Qué mensaje le daría yo a un emprendedor que desee empezar el negocio? Mira, que no se rindan, y que coloquen sus proyectos, sus metas, todo el propósito que cada quien tenga en su corazón y en su mente en las manos de Dios, y que Él es el único que puede hacer que todo fluya. Él es el único que puede hacer que logre ese proyecto, porque sin Él no somos nadie. Lo más importante es hacer las cosas con mucha disciplina, con mucho amor, y tener claro que no va a ser fácil, porque nada es fácil, pero todo con disciplina y con amor todo se logra, y lo más importante pues hacer las cosas bien, llevar las cosas honestamente, y ser una persona humilde de corazón, de mente, ¿entiendes? Ayudar a las personas en ese encaminar de ese proceso. Para nosotros no ha sido fácil, pero aquí vamos lográndolo, y creo que Tierra Mía va a ser una empresa muy grande en exportación a nivel nacional. De nuestro hermoso estado Lara. El municipio Morán, específicamente, pues acá en Mocaro Alto, está ubicado geográficamente en el, nuestra ubicación geográfica acá de la finca, estamos exactamente en el sector Los Llanitos, municipio Morán. Esto es parte, estas montañas son parte de la cordillera andina también, y nos encontramos más al norte del sur del estado Lara, suroeste pues. Como pueden apreciar, pues, nuestra finca Tierra Mía está ubicada en el sector Los Llanitos, de acá de Mocaro Alto, municipio Morán. Pues estas montañas pertenecen a la cordillera andina, y bueno, aquí convergen prácticamente 3 estados en estas cordilleras, como lo es el estado Trujillo y Portuguesa como tal. Estas montañas pues abarcan la mayoría de los estados de los Andes, lo que es Táchira, Trujillo, Mérida, y bueno, parte de acá del estado Lara. Bueno, acá en el estado Lara, sus costumbres, sus raíces, está enmarcado pues en más que todo la música. Aquí sobre todo es el tamunangue, pues, lo que distingue a nuestra zona, a esta zona, pues. Y también como se le llama a la ciudad capital acá, la que es Barquisimeto, que es la ciudad capital, de acá del estado Lara. También es muy conocida la ciudad capital de Barquisimeto como la ciudad musical. Esto debido pues al talento y el auge que tiene en cuanto a músicos reconocidos a nivel nacional como internacional. Los monumentos naturales de acá también son muy conocidos. Tenemos la cascada del Vino, la cascada aquí de Arzobispo, aquí mismo en el pueblo de Mocaro.
los monumentos también, como lo es el de la Divina Pastora, la Flor de Venezuela, en fin, bueno, aquí en cuanto a la zona turística, pues es muy visitada. El Estado Lara de verdad que tiene mucho talento. También, bueno, debemos destacar pues que el Estado Lara es un gran productor en cuanto a hortalizas, en la ganadería pues tiene gran potencial, gran capacidad. Y bueno, específicamente en cuanto a la producción del café, pues se ha convertido en uno de los estados o de la zona con más producción a nivel nacional. E incluso prácticamente ya pasó a ser el número 1 en el país en cuanto a la producción del café. Puede ser en el plancito donde está el café nuevo.